Ayer estuviste comentándome de varios cambios que has venido haciendo en tu vida. Y eso me llamó la atención. Antes te creía la historia de que no era necesario alzar pesas. Y ahora más bien estás alzando pesas. Ajá. Sí, brother. Hoy justo me levanté con un dolor en la espalda que te estaba diciendo porque ¿cómo es cuando alguien no sabe, no se deja guiar? En mi caso, pues yo hago ejercicio de acuerdo a lo que he visto, no tengo como un coach y eso me ha hecho que hoy día en la mañana me levanté con un dolor porque creo que alcé mucho peso. Mm, Entonces al alzar mucho peso, pues hoy día en la mañana me empezó a doler toda la columna, la parte de atrás y dije, qué loco, ¿no? Eh, y así es la vida también, como que si no te dejas guiar, pues te van a pasar este tipo de situaciones. Yo dije, no, tengo que ver a alguien que me diga cuánto puedo pasar, cuánto puedo alzar, ¿Y cómo hacerlo? y cómo hacerlo, porque yo no me meto a alzar, digo hasta el fallo y probablemente le estoy dando más de lo que puede alzar mi cuerpo y eso no está bien. Sí, sí, en mi experiencia ha sido muy revelador y gratificante el acompañamiento de una persona que sabe, que te está dando feedback en tiempo real y te está haciendo saber si la técnica, Claro, por ejemplo, no está bien hecha, si estás recargando más de un lado, si tus pies no están en posición, si no estás involucrando tu cadera como deberías de claro. involucrarla. Son muchos detalles. Si es que yo no estiré. Mm, Como soy una persona muy acelerada, entonces no estiré, llegué, hice mis ejercicios, salí y no pasó nada en ese momento, pero sí sentí algo. ajá. Y el día siguiente, no, dije, no puede ser, no me puede parar, me duele la cadera increíble. Y dije, bueno, tomo una pastillita, pero tengo que aprender algo de aquí, Ajá, total. a estirar antes de entrar al ejercicio. Ujú, ujú, ujú. Decís que sos una persona acelerada. ¿A qué te referís? Soy muy inquieto, muy acelerado. Por ejemplo, mira mi pie. Ayer lo Ajá, expliqué ajá, ajá. cuando te estaba entrevistando. Yo soy una persona que no puede estar tranquila en un solo lugar. Esto es algo que viene desde muy niño. Yo cuando era niño era como que mi madre, sus hermanas de mi madre o sus primas no querían ya que vaya mi mamá a visitarlas porque sabían que yo iba a destruir esa casa. O sea, yo era un niño muy curioso. Tú me dejas a mí solo y ya me estaba subiendo por un lugar, y estaba mirando qué pasa, estaba subiéndome una vitrina, mirando qué es esto, el otro. Entonces, eso se convertía en un desmadre en sí. Sos hijo único. No, soy el mayor. El mayor. Soy el mayor de todos mis hermanos, entonces ¿Cuántos hermanos? somos cuatro. El mayor de cuatro. Mayor de cuatro hermanos. Y el más inquieto. ¿Hay alguno que es? No, no, yo soy el más inquieto. Y luego está mi hermana, que tiene una edad menos que yo, y luego mi hermano, y luego mi otro hermano. Ujú. Mi otro hermanito tiene como 10 años, está pequeñito. ¿Qué significa para vos ser el hermano mayor? Nunca me he involucrado en ese papel, ¿Ok? porque podría decir que mi hermana era como el hermano mayor. Porque ella era la persona que Kiara, mi hermana, Kiara Martos, era, sí, y siempre fue así, era como que la que seguía las cosas que tenían que hacer, la que hacía caso, la que sacaba buenas notas, la que seguía ese status quo que era el que todos seguían. En mi caso, yo no tuve esa complicidad con mi hermana porque ella era muy correcta. Le decía, Kiara, ¿qué te parece si no vamos a clases? Le voy a decir a la mamá. Kiara, ¿qué te parece si vamos a jugar tragamonedas? Le voy a decir a la mamá. Kiara, ¿qué te parece si...? Entonces no hubo una complicidad con mi hermana. Mi hermana se convirtió en prácticamente... Yo tenía a mi mamá en mi casa y mi mamá en el colegio. Ajá. ¿Entiendes? Entonces como que yo nunca me sentí como el hermano mayor. Al contrario, decía, voy a hacer todo lo que pueda hacer en estos momentos. Y recuerdo cuando nos separaron de colegios. Mi hermana estaba en colegios de mujeres y yo de puro hombres. Me sentía más libre porque nadie me veía. Entonces ahí hacía mis cosas, ahí me iba, hacía mis travesuras, no iba a clase. Ahí me aburría mucho ir al colegio. Ujú. Sentarme.
y aprender de un profesor. No sé por qué. Yo tuve muchos problemas con los profesores de niño. Está interesante porque me has comentado cómo vos aprendés al escuchar a otros. Pero claro, no sé, esto es lo que yo me imagino. No es lo mismo aprender porque es lo que crees, porque algo te interesa, a que sea por imposición y luego ser evaluado de acuerdo a los parámetros de otros. Lo que pasa es que sí habían profesores que me encantaba escucharlos, porque contaban historias. Mm, Pero habían profesores que no contaban historias. Siento que, como me tocó a mí, en el sistema educativo que yo viví, que no sé cómo sea en Costa Rica, pero el que yo viví fue un sistema educativo con sangre entra la letra. mm. ¿Qué significa esa frase? Era que si no aprendías te golpeo para que aprendas. Hubo mucha violencia en el sistema. Y yo no sé ¿En si sigue serio? existiendo en Perú ello, O sea, literal. literal. Entonces, yo veía que mis compañeros, cuando les sacaban malas notas, era un reglazo en la mano, De era parte del de profesor. parte del profesor. Oh, wow. Y todo, y lo más interesante era que los padres sabían. Y era como, está bien, se lo merece. Entonces, para mí era como ver a un profesor que si tú no entendías, te pegaban. Entonces yo decía, yo no quería estar en el colegio. Ujú. Uno, ese es uno. Uno, la violencia. Dos, que los profesores que yo tuve venían a hablarnos del cuadrado trinomio perfecto, el triptongo, que no me sé hasta ahora. O sea, cosas que yo decía, no lo entiendo. En cambio llegaba otro profesor y contaba una historia. Tenía un profesor de química que era impresionante cómo nos enseñó la química. Decía, el protón con el neutrón se enamoraron. Y eran... Entonces empezaba a contar historias y yo me enganchaba en las historias. Siento que al yo ser una persona tan distraída, tendría que haberme gustado tanto para que pueda yo quedarme sentado, porque era demasiado hiperactivo. Entonces los profesores llegaban, llenaban su pizarra de la esquina izquierda a la esquina derecha, todo así lo llenaban completita. Y nos hacían copiar eso. Y yo decía, no tiene sentido. Y aparece ahí mi abuelo. Mi abuelo es empresario. Ujú. Mi abuelo me dijo, vamos de viaje. Mm. Yo admiro hasta el momento a mi abuelo, un empresario con 14 carros, un aserradero, dedicándose al rubro de la madera. Y yo decía en mi mente, yo quiero ser como él. Y él me decía, me silbaba y me llevaba con él y me hacía faltar 14 días, un mes al colegio. Y yo no entendía, pero yo me divertía mucho con él, porque él me llevaba y me enseñaba a hacer negocios. O sea, no me enseñaba, él hacía sus negocios y yo lo veía. Vos observabas. Ajá. Él iba y compraba un bosque completo de madera y escogía los árboles más gruesos y más frondosos para poder convertirlos en sillas, en mesas, en camas. Entonces, él me enseñó yo no sabía contar. Yo no aprendí a contar en el colegio, porque era muy distraído. Yo aprendí a contar con él. Me dijo, un árbol, dos árboles, tres árboles, cuatro árboles, cinco árboles, y aprendí a contar así. Y aprendí a negociar con él, porque él negociaba en mi delante. ¿Qué edad tenías en ese Y entonces? tenía, ¿qué? 6 años, 7 años. Y él nunca dejaba que me duerma en el carro. Él siempre me iba contándome sus historias. Y a veces un niño se duerme en un carro. Claro. Y cuando me estaba por dormir me decía, un león. Y yo, un niño, ¿no? Aguado, ¿dónde está el león? Me dice, te lo perdiste. No te duermas. Y seguía contándome que he hecho esto, que no sé qué. Y luego, wow, un, un, un cocodrilo. Y yo, ¿dónde? Entonces fue muy, muy loco lo que yo vi con mi abuelo. Pero lo más interesante es que mi abuelo siempre me llevaba a un lugar. Yo nunca salía solo con mi ropa Ujú. y me llevaba por un mes. Yo tenía que tener ropa. Claro. Entonces él me iba y me decía, y me llevaba a un centro comercial. Y el centro comercial me decía, agarra toda la ropa que quieras. Todo lo que quieras.
Y yo era un niño y yo agarraba lo que necesitaba. Vi mucha abundancia en él. Mm. Y llego a un lugar y había una señora que vendía helados. Y yo llego, me como un helado con mi abuelo ahí. Nos gusta el helado. Y yo le dije, abuelo, me encantan esos helados. Hay que comer nosotros. Y él me dice, ve a la señora y cómprale todos sus helados. Imagínate, es lo que me implantó él en mi Claro. mente. Abuelo, ¿todos? Sí, todos. Ve y cómpralos todos y tráelos para nosotros comerlos. Señora, ¿cómo está? Buenas noches. Dime, hijo, ¿qué pasó? Señora, deme todos sus helados. ¿Cómo? Deme todos sus helados. ¿Cuántos tiene? Tengo 100. Deme 100 helados. Pero eso cuesta tanto. Deme 100 helados. Cóbrese. Y yo llegaba con los helados. Y te juro, brother, nos comíamos los 100 helados con mi abuelo. ¿Por qué crees que yo no quería ir al colegio? Ni cerca. Y me llevaba de viaje. Me llevaba de viaje a varias ciudades del Perú. Me hacía conocer lugares impresionantes. Entonces, en mi mente era, yo quiero ser como él, Ujú, no como mis profesores. ujú. Eso es lo que me pasó a mí. Wow, para ese momento, claro, estoy entendiendo. Un niño hiperactivo que estaba fascinado con el mundo que le estaba mostrando su abuelo, que no le ponía límites y más bien le contaba historias y le llevaba a ver cómo hacía Y era una locura, los brother. negocios. Era una locura. Desde entonces me imagino que quedó esa semillita de ya sé por dónde va mi camino. Realmente yo siempre quise ser como mi abuelo. Ujú, Entonces mi padre con mi madre tuvieron muchos problemas con mi abuelo. mm. Porque mi abuelo me robaba. Claro, él me llevaba sin permiso de mis padres. Oh, wow. Entonces yo a veces tenía que llamar a mi madre o a mi padre y confrontarlos y decirles, estoy con mi abuelo. Y mi abuelo se reía, ¿no? Y decía, bueno, porque a las finales mi padre trabajaba para mi abuelo. Y ahí es donde mi padre, no sé si fue por mí o por otras situaciones, yo creo que por un tema de que mi padre quería crecer mucho más. Mi padre hoy por hoy es un inversionista muy importante, empresario también. Pero en esos momentos mi papá era empleado de mi abuelo. Ujú, Pero hay un momento que mi padre se fue y quiso ser empleado de otra empresa, ya no de mi abuelo. Y empecé a separarme un poco de mi abuelo. Entonces, en este distanciamiento vi cómo mi padre empezó a crecer como empleado en una mina. Pero mi abuelo era impresionante. La abundancia de él era insaciable. ujú. Yo llegaba a la casa de mi abuelo, nunca faltaba nada. Queso, mantequilla, o sea, una refrigeradora. No tenía una, tenía dos refrigeradoras llenas. Y a él le encantaba darle de comer a todo el mundo, a toda la familia, y todo el mundo se reunía a comer con él, menos mi padre. Mi padre ya no quería ser él su propio imperio. Ujú, Mi padre tuvo muchos emprendimientos, de lo cual mi padre tuvo una idea de que yo sea ingeniero civil. Eh, mi padre y mi madre me tienen, tú sabes, tienen un amor infinito por los hijos. claro. Y, y me pusieron en los mejores colegios. Mi padre llegó a tener un muy buen sueldo como colaborador en una empresa, como supervisor de retroexcavadoras en tema de minas. Entonces yo tenía una muy buena vida. Para que tengas una idea, yo a los 12, 13 años yo tenía moto. Mm, Yo iba al colegio en moto. O sea, mi papá me dio una abundancia también muy bonita. claro. Entonces, llega un punto en que mi padre, yo en el colegio me copiaba, porque yo no podía con... Yo me copiaba en los exámenes, me juntaba con la gente más inteligente que yo y se convertía en mis amigos. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la habilidad que yo sí tenía, que era hacer amigos, Mm, que era extrovertido, que podía hablarle a las chicas, que
O sea, tenía eso y era natural para mí y para ellos no era natural. Entonces los más estudiosos eran mis amigos y yo les enseñaba a hacer como yo y ellos me pasaban los exámenes. Esas eran mis negociaciones que yo hacía y al punto que a veces otros profesores se daban cuenta que yo me copiaba y ya no me dejaban copiarme. Ajá. Y ahí me tocaba negociar con el profesor. Me di cuenta que en la vida tú no recibes lo que mereces, recibes lo que negocias. ¿Cómo negociabas? A mi profesor averiguaba la dirección de su casa y cuando era Navidad le mandaba un pavo, le mandaba un lechón, le mandaba un panetón, roscas, le mandaba sin pedirle nada a cambio para que él se amolde su corazón y él mismo me dé otra oportunidad más, no con un examen, sino con tareas. Y las tareas las mandaba a hacer. Entonces al final nunca hacía nada. Entonces, ¿entiendes? O sea, eso es lo que yo Wow. empecé a hacer porque... Y yo en la universidad ya no pude hacer eso. No, se te acabó la fiesta. Fue muy, muy fuerte para mí porque cuando llegó el momento de entrar a la universidad, yo quería estudiar administración de empresas. Tus papás querían que fueras ingeniero Mi civil. papá. Mi papá quería que sea ingeniero civil, mi mamá también, pero porque la carrera de ingeniería civil es una de las carreras mejores pagadas en Perú. No sé qué pasa en Costa Rica. Y obviamente, pues, dinero, papá me dijo, y yo compré la idea, no es que me obligaron, yo compré la idea, dije, papá, sí, voy a estudiar ingeniería civil con todo, papá. Y mi mamá, bueno, hijo, dale, éntrale. Y como que se convirtió en una moda, varios, mis primos, amigos, se metieron en Ajá. ingeniería civil. Brother, fue muy difícil, yo no pude pasar en el primer ciclo física 1. Fue muy difícil para mí. No entendía nada, porque yo todo el colegio lo pasé copiando y mis padres no sabían. Llego al colegio, a la universidad, y empiezo a hacer amistades. Amigos, amigas, hey, vamos, ayúdame. Entonces empecé a hacer lo mismo que hice en el colegio, me pasaban los exámenes, pero llega un punto en que allá ya, cuando te cuidan 3, 4 profesores, y estamos hablando de un tema académico, un respaldo universitario, es que vas a poner tus dones y talentos que estudiaste en una universidad respaldadas, por tanto, y un ingeniero que salga de ahí y que mate 10, 20 personas porque no sabe. Ajá. Entonces ya era más cuidado y ya los profesores empezaron a pasar la voz, que me copio y me sentaba en el pupitre de ellos. O sea, acá todos los alumnos y donde el profe se sentaba, ahí me sentaban a mí. Me aislaban de todos. Wow. Imagínate ese nivel, ¿ah? Ya tenías la reputación. Mi reputación era ese man se va a copiar. Y estando en ese pupitre del profesor, igual me copiaba. Pero no con mis amigos de acá, solo, con mis propios apuntes. Ajá. Y al punto en que ya me cuidaban y se paraban ahí en mi lado. Llegó un punto en donde ya no podía copiarme. Y llegó un punto donde dije, tengo que estudiar. Fue duro esa parte porque yo pues nunca había estudiado. Y ya estabas más grande, o sea, Y ya tenía 18 años. sin haber estudiado, sin haber... Yo sabía multiplicar, sabía leer, pero nada más. Hmm. Cuando me recuerdo la primera vez que me pusieron un profesor, mis papás se enteraron que me copiaba. Y dentro de todo, mi padre igual quería que yo termine la carrera. Como él me dijo, no me dijo, sigue copiándote, pero me dijo, haz lo que tengas que hacer, pero termínala. Yo lo entendí como, tengo que ser mejor copiándome. ¿Entiendes? O sea, nunca mi papá me dijo, hey, cópiate, ¿no? Pero en la universidad fue una cosa muy interesante para mí, porque ahí llega la parte donde yo me sentía un inútil, Ujú. porque ya empecé a estudiar y sentía que no podía aprender. Es que es muy difícil. Aprender algo nuevo es muy difícil. Hay que hacer un esfuerzo muy grande. Y algo que no te gusta, peor, porque no me gustaba nada. Ujú. Entonces, no había un interés, no había nada,
Solo lo hacía por compromiso que mis padres estaban invirtiendo mucho dinero en mí. Y dentro de eso me sentía deprimido, me sentía triste, porque no podía aprender. Y yo me salía del salón, me iba al baño y lloraba. Decía, pero ¿por qué no puedo aprender? ¿Por qué no soy normal? Ujú. ¿Por qué todos ellos sí y yo no? Eso me llevó a mí a una conclusión muy interesante en mi vida. Porque empecé a analizar a los profesores. Y dije, yo quiero ser como mis profesores. Hubo un profesor que venía a hablar de cálculo 4, de todo lo que es economía, hablaba de dinero, hablaba de cosas grandes, otro profesor de economía. Y cuando ellos salían de la universidad, yo veía que iban y tomaban un bus. Y yo digo, ¿qué? Bueno, se podría haber malogrado su carro, ¿no? Luego veo por segunda vez, ¿bus? ¿De nuevo? Bueno, de repente se malogró su carro por mucho tiempo. Ujú. Pero el profesor no tenía carro propio. Y yo sí tenía. No era mío. Ujú. Mi padre me había dado un carro. Yo tenía un Corsa, un Chevrolet. Decía, oye, ¿cómo él? Yo no quiero ser como él. Ah, Y ese era el más cabrón. Ese era el que yo no podía pasar justo. Ahí hace cortocircuito mi mente y dije, no, estoy en el lugar equivocado. Cuando yo sentí que estuve en el lugar equivocado, empecé a hacer negocios dentro de la universidad. mm. ¿Has jugado póker alguna vez? He jugado póker. Yo veía que la gente jugaba póker dentro de la universidad. Dije, bueno, voy a poner un póker al frente de la universidad. Porque mucha gente jugaban demasiado, que la universidad puso una ley para que ya no jueguen póker dentro de la universidad. Y la necesidad, puse un póker, me compré un maletín de póker, no costaba nada, 30, $40. Me fui a la señora del frente que vendía cerveza, que vendía alcohol, porque siempre al frente de las universidades hay desmadre. Y esta señora era nueva y le dije, señora, yo puedo hacer que este lugar sea el lugar más conocido de toda la universidad. ¿En serio? Sí, le digo. ¿Cómo? Déjeme poner una mesa y hacer un póker aquí. Usted es mi socia, usted gana por cada vez que alguien toma alcohol o compra un cigarro y yo gano mis comisiones por la gente se siente a jugar un juego de póker. Yo gano comisiones. Solo póngame una buena mesa y yo pongo mi maletín y mi influencia. ¿Somos socios? Se llamaba la tía Empe, la señora. Ok, bien señora, hicimos el negocio. Brother, yo me empecé a ganar entre $300 a $400 diarios después de un mes. Wow. Yo tenía ya colaboradores, tenía 18 años y gente de la universidad llegaba a jugar póker ahí, yo lo sentaba y el dealer ganaba pues del centro, ¿no? Comisiones, Ujú. comisiones, mientras más jugaban, más apostaban y empecé a ganar más dinero que el profesor y dejé de ir a clases. No Te fui, saliste. no, yo no fui durante 6 meses a la universidad y mis padres seguían pagando. Wow. Mis padres se les ocurre ir a la universidad de pasada a verme. Llegan a la universidad y dicen, hola, ¿qué tal? Quisiéramos saber si Renzo está en tal clase porque tenemos una ceremonia, queremos ir juntos con él. Teníamos algo juntos. Renzo Martos, Renzo, Renzo no viene hace 6 meses a la universidad. Imagínate el shock. No, se está equivocando. Por favor, revise. Claro. Porque mis padres me daban dinero para irme a la universidad, o sea, todo estaba normal. Yo no les contaba porque me daba miedo que me digan que no haga lo que estoy haciendo. No, su hijo no viene. Pero su hijo tiene un negocio al frente de la universidad. Allá está en la tía Empecé, su hijo Renzo, ¿no? Sí. Brother, mi mamá vino a verme y yo estaba con un canguro. ¿Sí sabes qué es un canguro, no? Ajá, ajá. Un canguro lleno de dinero.
Imagínate el escenario de mi madre. Toda la gente con alcohol, fumando cigarro. Acá tenía una persona trabajando para mí y yo con mi canguro caminando en un lugar denso, brother, denso, o sea, de un lugar de vicio. Mi madre entra, me ve con el canguro y, brother, me ve y me dice, no puede ser. La cara de mi madre fue, la decepción de mi madre fue muy fuerte, muy fuerte. Entonces ¿Cómo te salí, sentiste vos cuando te vio yo tu me mamá? sentí asustado. Ujú. Salí de ahí y mi madre me dijo, hijo, tu papá te está esperando en la esquina, vamos. ¿Ok? Yo dejé todo el negocio. Y yo dije, mi papá me va a pegar, me va a golpear. No, llegué y me llevaron a la casa. Me dijeron qué quiero con mi vida. Les dije, no, que quiero estudiar. Me mentí y les mentí a ellos. Mm. Estuve durante 6 meses más en la universidad. Y luego no aguanté más y me fui de mi casa. A los 19 años mi padre eh, ya me invita a irme de su casa. Ah, ok. Me dice, si vas a hacer lo que estás haciendo, hazlo, pero de mí ya no vas a recibir ningún tipo de apoyo. Y le dije, ok, papá, me voy. Ok. Y yo quería irme, empiezo a subir al segundo nivel de mi casa y mi papá me dice, ¿a dónde vas? Le digo, voy a sacar mis cosas. ¿Qué cosas? Te vas con lo que estás puesto. Yo creo que él pensó que yo le voy a decir, no, ya me quedo. Le dije, me voy. Bien. Paso por la cocina y ahí está mi madre. Y yo dije, mi madre me va a decir, hijo, ¿qué pasó, hijo? No, mi mamá, mi papá me ha botado. Ah, ya, muy bien, hijo, que te vaya bien. Brother, yo pensé que mi madre me iba a agarrar, Ajá. ¿entiendes? Y yo dije, estoy jodido, sí, esta vaina va en serio. Los 15 minutos más felices de toda mi vida pasaron después de eso. Cuando yo estaba antes de irme, mi papá, antes de que me vaya, me dijo, hijo, antes que te vayas, recuerda, por cualquier camino se llega a Roma. Esa frase mucho más adelante la entendí, pero cuando crucé la calle, corrí por 15 minutos por las calles y me sentía un águila, brother, corriendo. Así con los brazos abiertos. Dije, soy libre. Sin ningún lugar a donde ir, sin ningún No plan. sabía qué iba a pasar. No sabía lo que iba a pasar, no sabía nada, ya no tenía dinero, no tenía negocio. Me fui a la casa de un amigo que se llama Paul. Siempre tenemos un amigo de esos que tienen dinero y que viven solos y que sus papás les pagan el departamento y que tienen carro del año, ya ese era él. Brother, le dije, ¿y eres estudioso? Le dije, brother, me botaron. Así. El man me mantuvo por un mes. Yo estaba ahí como una larva viviendo de él por un mes. Viendo todos los días series sin hacer nada. Él iba a la universidad. Cuando él iba yo no hacía nada, me quedaba jugando Play. Al mes él me dice, bro, te invito a retirarte ya de mi departamento. Te ayudé lo que podía. Esa fue la etapa más bonita de mi vida porque ahí es donde yo me fui a buscar mi primer trabajo. Mm. Uno se va a las tiendas de ropa. Yo dije, yo creo que me van a contratar muy rápido. No me contrataban, brother. Y mi primer trabajo fue en esos... ¿Acá hay maquilas? Habían muchos, ya creo Ya no hay. que. Ujú. Allá en Perú hay maquilas industriales para poder, agroindustriales, para empaquetar pimientones, plátanos, esas cosas. Fajas, donde trabajas en una faja 200 personas. Mm. Y ahí no les interesa si estudiaste o no estudiaste, les interesa simplemente saber que vas a trabajar. Ujú, ujú, ujú. En la desesperación me fui ahí. Ese fue mi primer trabajo. Me pidieron mis documentos y me dijeron, bien, tu primer día. Me dieron unas botas blancas gigantes de Gebe, me dieron un mandil blanco y dije, bueno, ¿qué hago? Me dice, vas a cortar alcachofas.
Mi trabajo era cortar alcachofas. Y yo cortaba alcachofas. No yo, sino eran 200 compañeros míos, 200 envasaban, 200 los abrían. Era una Wow. era una maquila agroindustrial. Y entraba a las 7 de la noche y salía a las 7 de la mañana. 12 horas, brother. Cortando alcachofas. 12 horas. Y si tenías ganas de ir al baño, tenías solo 5 minutos. Lo loco es que atrás de mí habían capataces y luego atrás de los capataces estaban los ingenieros. Y los capataces te hacían cortar 60 alcachofas por minuto, por segundo. Entonces tú tenías que cortar una por segundo, así. 1, 2, 3, 4, 5. Y te daban un guante para que no te cortes la mano. Haz de cuenta que cuando yo terminé de trabajar de ahí un año, yo salí con un solo brazo. Te lo prometo, brother. Tenía un buen brazo, solo uno. Entonces él cortaba alcachofas. Lo más impresionante que me pasó en ese lugar es que el que era el jefe de esa planta era ingeniero. Civil. Las cosas de la vida. Y yo decía, wow. Estaba en la parte más baja como un colaborador entre como lo más bajo, brother. ¿Y cómo funciona la vida para una persona que vive en tanta abundancia, que vio como su abuelo era un gran empresario, que a su papá le iba bien, que hizo plata con su propio negocio de póker, luego estar en esa posición? Me decís que durante un año. Brother, esa posición fue y solo la puede resistir alguien que tenga un sueño. Mi sueño era tener un restaurante. ¿Cómo llegó a vos ese sueño? Desde muy niño yo quería tener un restaurante porque me gustaba mucho comer. En el Perú se llama pollo a la brasa. Es un plato de comida muy rico. Y pues yo dije, cuando sea grande voy a tener un restaurante de pollo a la brasa porque quiero comer todos los días eso. Entonces yo me fui de mi casa diciéndoles yo voy a tener mi restaurante. Entonces al año yo ahorré mis primeros 25,000 grandes y con ese dinero yo puse mi primer restaurante. A los 19 años yo puse mi primer restaurante. ¿En dónde estabas viviendo? Casi a los 19 años, casi entrando a los 20. ¿A dónde estabas Yo viviendo durante esa vivía época? en un cuarto de 2x2 con un colchón inflable. Que ese colchón inflable me lo regalaron y yo en las mañanas, en las noches lo inflaba y en las mañanas me levantaba en el suelo porque esos colchones se picaban. Me di cuenta que yo era muy desordenado cuando estaba en mi casa solo. Pero cuando ya... ¿Cómo vas a ser desordenado en un cuarto de 2x2 cuando tienes un colchón? Era el hombre más ordenado ahí. Aprendí a valorar. Aprendí a valorar lo que sí tenía en mi casa. Que me lavaba la ropa, que tenía papel higiénico, que tenía comida, que tenía todo. ¿Cómo hice el dinero? No lo hice trabajando. Lo hice vendiéndoles a todos mis compañeros de trabajo relojes, pulseras, accesorios que yo importé de AliExpress. No sé si te acuerdas de AliExpress. Yo importaba, llegaba a los 3 meses. Mi sueldo lo gastaba 100% en eso. Hasta que me quedaba sin comer. Mira, algo que yo hice, que no estuvo bien, pero hice porque no sabía más cómo hacer. Yo tenía el acceso de llamar a mi padre y sé que me lo daba, o mi madre, o mi abuelo, pero nunca los llamé. Yo me iba a los supermercados y robaba latas de atún por no pedirle a mi padre que me envíe comida. Pero no tenía dinero y me comía esas latas de atún. Ese era mi ego, que quería demostrar que sí puedo. Ya cuando empecé a vender, yo hice mucho dinero, por eso hicimos 25,000. Con esa plata hice mi primer restaurante a los 20 años. Mi primer restaurante en mi ciudad, Cajamarca, Perú. Hice mi primer restaurante, nos fue increíble. Me asocié
Mi socio puso el local era de él y de su esposa. Yo lo implementé, el horno, las sillas, la tele, todo. Hicimos el negocio, nos fue bien y a los 8 meses él me traiciona y se queda con todo el negocio. O sea, vos ya habías virado tu vida en esa dirección, habías invertido tu dinero. Todo. 8 meses te duró esa fase. 8 meses preciosos, brother, porque me sentía que Claro, cumplí mi sueño. claro. Era joven. Tenía 20 años, tenía un restaurante, me iba a las discotecas, estaba soltero. Yo estaba increíble, creo que lo había logrado todo. Y como yo estaba soltero y mi amigo no, teníamos la misma edad, solo que él se había comprometido muy, muy joven, ya tenía hijo. Pero pues yo lo llevaba conmigo, la mujer se puso así y ese impulso le hizo a él quedarse con la marca, con todo, y decirme un día en el departamento, bro, ya no podemos seguir siendo socios, me voy a quedar con la marca, o si no me quedo con la marca, puedes quedarte tú con la marca, no, puedes hacer la marca se llamaba Pollos Brasas Fusión. La Pollo Brasas Fusión puedes abrir la 2, puedes llevar todas tus cosas y haces la 2, yo me quedo con esta y ya. Yo le dije, bro, estás loco, mañana saco mis cosas, me traicionaste, me fui. Y yo vi como él, porque la idea fue mía, Ajá. él ni siquiera sabía qué hacer. Yo lo llamé a darle la idea, a poner el dinero y él puso solo el local. Y él se quedó con la idea. Yo veía cómo le va a él y ahí es donde yo ingresé. Nadie está preparado para un choque emocional como ese, a esa edad. Que te traicione tu mejor amigo con tu sueño. No estaba preparado y me metí al mundo del alcohol. Mm. Como toda mi vida he hecho las cosas, todo lo he hecho en grande. Todo, brother. Todo. Cuando estuve en la maquila, era uno de los mejores cortadores del cachofas. O sea, todo. Cuando me copiaba, era el mejor copiándome, brother, en la universidad. Cuando era niño y era el niño más travieso, fui el más travieso de todos. Todos mis profesores se van a acordar de mí siempre. Cuando yo me metí al alcohol, me volví uno de los seres más alcohólicos de toda mi ciudad. A los 20 años. Al punto que no me dejaban ingresar a las discotecas porque ya yo era una persona que ya era hasta conflictiva. Mm. Al punto de que yo tomaba y me quedaba dormido en la calle. Llegó un punto en que digo, ya quiero parar. Pasan 6 meses de estar metido ahí en toda esta locura. En esa depresión, escuchando música depresiva, volviéndome uno de los más alcohólicos. Pasa algo interesante que digo, quiero dejar de ser alcohólico. Busco en internet cómo dejar de tomar alcohol y sale fuma marihuana. El internet es una banda de opinión pública, más no de información. Ujú. Voy a fumar marihuana. Me metí al mundo de las drogas y me volví uno de los drogadictos más importantes de toda mi ciudad. Yo tenía dealer, los dealers estaban felices conmigo, porque yo sí me metí duro, brother. Duro, cocaína, marihuana, éxtasis, tusi, todo. Me metí todo a un nivel, pero demasiado obsesivo. Que mis amigos, los que me enseñaron a drogarme, ya no se querían drogar conmigo porque se asustaban conmigo. Wow. Llega al punto en que solo ya me quedé yo y la droga. Donde en ese momento que tenía a mi pareja, que yo la metía a las drogas a ella, ya ella llega a un punto en que yo me empecé a drogar tanto, en que ella también se droga conmigo y llega un punto en donde en toda esa confusión que te generan las drogas, ella me engaña con una persona en el propio departamento. Ese fue otro choque y otro golpe bajo para mí y fue lo más fuerte que vi cuando empecé a decir voy a dejar de drogarme. Cuando las drogas me hicieron daño a mí, ahí es donde yo decido de dejar de drogarme después de 3 meses. Porque yo quise dejar de drogarme solo, pero no podía. Ajá. Ya era un adicto en nivel alto, brother. En 3 meses lo probaste todo y llegaste a ese nivel. No. Yo me drogué durante 3 años.
3 años. Fue en 3 meses que estuviste De intentando. de los 20, 6 meses alcohólico. De los 20, mediados de los 20, que conocí las drogas, hasta los 23 años yo me drogué. Fueron 3 años de mi vida donde yo vivía una vida que no quería sentir. ¿Y cómo hacías para ganar dinero? Yo ganaba dinero porque yo me dedicaba a entrar a empleos. De todos me votaban. Ok. Entré a una veterinaria de chofer. Entonces buscaba empleos donde me dejen drogarme. Nadie se da cuenta que me drogaba. Yo era el que llevaba los perritos de gente rica y les llevaba sus perritos bañaditos. Los recogía en las mañanas sucios y en la tarde los llevaba y los dejaba limpios. Luego entré a trabajar de repartidor de embutidos. Un chofer va al costado con un repartidor. Yo era el repartidor. Y así una serie de trabajos que de todos me terminaban votando por drogo. Mm. Entonces yo trabajaba para drogarme. El último trabajo que tuve fue como... Ahí empecé a ver un poquito mi talento. El último trabajo que tuve fue como... Una persona estaba vendiendo chips en la calle, no sé si pasa por acá. Ujú. Chips. Y me dijo, oye, tú serías bueno vendiendo chips. Y empecé a vender chips, me volví luego asesor, luego me volví supervisor, luego me volví gerente. En Claro, no sé si acá existe Claro. Claro, la compañía Sí. telefónica. Sí. La compañía Claro también existe en Perú y me volví gerente comercial de ventas en Claro. Tú a un drogadicto le das más dinero y se vuelve más drogadicto. Yo sentía que cuando me drogaba, daba mejor mis discursos. Porque yo capacitaba a 60 vendedores diario, brother. Entonces yo me drogaba y era más, y era más, y era más. Ahí me engañan. Cuando me engañan ya no volví a ir al trabajo. Me llamaban, yo ya no quería saber nada. Y ahí es donde yo vivo el primer milagro de mi vida. Mm. Ahí es donde yo dije, ¿de qué se trata la vida? Mm. Yo me había enamorado de esta persona. El karma había hecho efecto en mí porque esta mujer yo le había engañado también antes. Mm. Dije, no, esto es horrible. ¿Qué hice? Me sentía mal, mis amigos me veían mal. Y ahí es donde yo me meto a un grupo llamado Narcóticos Anónimos. Ujú. Llego a un lugar en la iglesia Fátima, en Trujillo. Me dicen, hay un papelito que mi madre me lo regaló y después de este papelito que dice, Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Esta frase a mí no me tocó, no la entendía. Me di cuenta que la gente puede cambiar por el entorno. Ujú. Yo no podía salir de las drogas solo. Yo intenté, pero no podía. Yo soy miembro de Narcóticos Anónimos hace 8 años. Llegué a ese lugar donde dices, y tú, yo soy Renzo Martos y soy adicto. Y empiezas a hablar. Y el Pepito, Juanito, y entonces y empecé a ver todo lo que pasaba con todos. Y este señor cuenta, señor Pepito, vamos a ponerle, dice, yo soy Pepito y soy adicto. Wow, cómo me arrepiento de haber matado a mi mujer por las drogas. No supe, ese día estaba en demasiado la cocaína y la maté. Fui a la cárcel y ahora estoy aquí. Por eso agradezco haber encontrado este grupo ahora. El otro. Yo soy Juanito y soy adicto. Yo maté a una persona cuando estaba manejando el carro y me había metido cocaína y alcohol y no la vi. Y yo dije, ¿ese es el futuro que me espera? Entonces, en ese momento, brother, yo dije, no puede ser. Y cuando terminamos un discurso es, voy 10 años limpio. Mm. Voy 5 años limpio. Voy 8 años, voy 20 años, voy 1 año. Sí se puede. Sí se puede. Yo había llegado a ese lugar cargado. Yo usaba esos pantalones que tienen bolsillos en Ajá. todos lados porque quería cargar más droga. Andaba como si fuera un más del ejército, pero de drogas. Yo salí de ese lugar
Agarré toda la droga que tenía y la boté. Desde ese día yo no me he vuelto a drogar. Por un año consecutivo yo fui a ese lugar y ellos me sacaron de las drogas, Narcóticos Anónimos. Reglas del juego. Ahí Ujú. me di cuenta de las reglas del juego. El entorno lo es todo. Hmm. El entorno es lo que más debes de cuidar en tu vida. Porque si quieres salir de un lugar, tienes que estar con personas que están saliendo o ya salieron de ese lugar. Ujú. Lo mismo en los negocios, lo mismo en todo. Yo luego puse mi restaurante, me amisté con mi padre, pasaron los años, me amisté con mi padre, hicimos negocios juntos, levantamos el restaurante, Juanes fue a mi restaurante, patrociné, vinieron varios artistas, la factoría llegó a mi restaurante, empezamos a crecer, el restaurante empezó a crecer, y mi papá hizo una casa con piscina, la reventamos, fue avanzando, hice negocios con él, todo, pum, y llega pandemia. Voy a hacer una pausa ahí porque me llama demasiado la atención que una persona que estuvo, a ver, estuvo inclinada a hacer las cosas más sencillas de lo que eran, al punto de no aprender a estudiar y llevarse el golpe de la realidad cuando llega a la universidad y encontrar diferentes maneras Total. para resolverlo a tu manera, no según el sistema. Que claramente tenías habilidades sociales y una mentalidad de negocio que aprendiste de tu abuelo, em, pero que tenía esa inclinación obsesiva inclusive a las adicciones. Ajá. Que cuando tuvo que robar para comer, prefirió robar que pedir. Ujú. Sí, ¿Cómo esa fuerte, persona, fuerte, ¿eh? ajá, Nunca lo he contado, es la primera vez que lo cuento acá en este podcast. es un honor? Me encantaría saber hoy con tu conciencia cómo una persona así empieza a surgir, empieza a vivir la vida distinto, empieza a alejarse de las adicciones, empieza a entender los negocios. Asumo que distinto. ¿Cuál es la diferencia entre Renzo hoy y ese Renzo del que hablaste ahorita? Este espacio es una realidad gracias a la Academia Mind Coach. Nosotros nos dedicamos a formar líderes en comunicación humana. Tenemos una misión y es cambiar por completo los paradigmas que hay en contra de las personas que se encargan de liderar a otros. Se dice que una de cada 3 personas que asciende a un puesto de jefatura no ha tenido una formación que le permita interactuar de la mejor manera con su equipo y crear un ambiente saludable para que todos se desarrollen y haya una comunicación efectiva. Nuestro modelo consiste en acompañar de forma personalizada a todos aquellos que quieran mejorar sus habilidades para construir acuerdos y solucionar conflictos por medio de nuestro programa estructurado que te va a permitir comprender cómo funciona la mente, cómo construimos las emociones, cómo operan los seres humanos, cómo el lenguaje impacta nuestra versión de la realidad y a partir de ahí adquirir herramientas para influenciar, para acompañar, para tomar decisiones, para dar feedback, para recibir feedback, para dar peticiones, para contar historias y muchas otras cosas más. Si vos sos una persona que quiere desarrollarse, crecer profesionalmente, con una vida balanceada, con nuestro modelo, te voy a invitar a darle clic al link abajo. Nosotros te vamos a estar esperando para acompañarte en una sesión completamente gratuita, darte los detalles y saber si calificas para ser parte de nuestra tribu de líderes en comunicación humana. Yo lo desconozco. Ya no sé, o sea, yo cuento de él, pero es impresionante, es mi historia, el cuento de él no, no es que lo entiendo ni nada, es que tuvo que pasar lo que pasó para poder conectar con la gente que hoy conecta. Hmm. Yo realmente es una diferencia muy notable. Y la diferencia ni siquiera era Renzo, era en el entorno en el que se encontraba Renzo. O sea, hoy te das cuenta de eso. Actualmente, mis mejores amigos siguen drogándose. Huh. No puedo decir sus nombres, pero uno de mis mejores amigos hoy se inyecta. O sea, el entorno es todo, Jorge. ¿Cómo haces?
para lidiar con esa idea de que tu mejor amigo está en las drogas? Me duele, brother. Me duele y le digo a mi mujer, no estoy preparado aún para que me llamen y me digan que se me fue. Ujú. Y cuando converso con él, esta última vez que fui a verlo, por épocas navideñas lo fui a ver de pasada, le dije, brother, ¿cómo estás? Nada, él se odia, brother, porque ya está solo. ¿Entiendes? O sea, la droga lo que hace es alejarte. Ujú. Te aleja completamente para que te quedes solo con ella. No puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. No puedes interrumpir el proceso de nadie. Yo realmente quería salir de las drogas. Yo lo estaba buscando y por eso es que salí. Si yo no hubiera tenido el indicio de querer salir, yo seguiría en las drogas. Y mi nivel de obsesividad me hubiera llevado a la muerte. Ujú. Porque, o sea, yo... Haz de cuenta que a mí ya la marihuana no me hacía nada. Lo que se metía una persona de lo que es éxtasis, ya que sean en 2, 3, 4 pastillas de rolas, que era demasiado, yo me metía 6. El nivel de resistencia de mi cerebro era muy alto porque yo era demasiado obsesivo. O sea, ya era un nivel muy high para mí. Ujú. Diferencia notoria, entorno. Dice un estudio científico que el 75%, para lograr algo en la vida, el entorno te ayuda a llegar a un 75%. Quiere decir que el otro 25% es desarrollar habilidades. Eso quiere decir que solo con el entorno puedes llegar. Ujú. Y eso cuando ya me di cuenta, pues empecé a aplicarlo en mi vida. ¿Hacia dónde giró tu vida cuando llegó pandemia? Hacia el mundo digital. Ujú. Me empecé a meter al mundo digital, siempre me gustaron las cámaras. Yo desde mi restaurante vengo haciendo contenido. Yo hacía contenido para mi restaurante ¿Como marca personal o como marca de negocio? como marca personal y negocio. Ah. Entonces tenía las dos. Tenía Encuentro Cajamarquez y Renzo Martos. Como hoy, que es Hablando entre Lobos y Renzo Martos. Lo que ocurre, ¿Crees que una va de la mano con la otra? ¿Son cosas separadas? ¿Cómo se relaciona? la gente ya no confía en empresas, Jorge. Mm. La gente confía en personas que venden una empresa. Siempre, por eso nace marca personal, MP. Marca personal es estar en medio del juego. Hace muchos años, la gente cree que la marca personal acaba de nacer ahora, ¿no? La marca personal siempre ha existido. Carolina Herrera, Gucci, Ferragamo, Louis Vuitton, son nombres y apellidos. Ujú. ¿Por qué ellos pusieron sus nombres y sus apellidos para poner marcas tan grandes? Porque realmente las personas confían en otra persona, no en empresas. Las empresas frías están condenadas al éxito y las empresas emocionales están condenadas al fracaso. ¿Por qué alguien debería confiar en una empresa que es fría, que despide a la gente que tiene que despedir? No, no está una empresa fría diseñada para generar emociones. Pero en medio está la marca personal, que es Jorge, es Renzo. Hoy cualquier persona puede comprarle, tú mañana sacas jabones, y estoy seguro, Jorge, que los vas a vender. Mm. Porque tienes esa marca personal extra que le puedes decir, si me compras jabones a mí, te adiciono una mentoría de estoicismo. Ese valor agregado del producto, la gente no compra productos, la gente compra ofertas. Entonces, eso es lo que me pasó en mi restaurante. Ujú. Ya al tener el tercer restaurante me di cuenta que la gente no iba por la comida, porque esa comida la vendían un montón de gente. Un chingo de gente ahí fuera vendiendo jabones. ¿Por qué deberían comprarle a Jorge? ¿Cómo llegaste a esa, a hacerlo así? O sea, ¿qué fue lo que te hizo saber que a lo mejor era momento de hacer, desarrollar tu marca personal? ¿Fue intuición? ¿Fue algo que estudiaste, que viste en algún lado? Fue algo que experimenté.
me di cuenta que las personas venían a mi restaurante no por la comida, sino por los artistas que venían a comer a mi restaurante. Mm. Porque Juanes había comido ahí, porque la factoría había venido Y ahí. eso lo publicaban en redes y... Y la gente decía, ese es el restaurante de los artistas. Cualquier día nos chocamos por ahí un artista, vamos a comer ahí. Entonces eso migró más adelante para yo, ya cuando entré al mundo digital, me dediqué 100% a meterle a mi marca personal. Le metí fuerte a mi marca personal. Y dije, voy a volverme experto en marca personal. Pero en medio de eso me pasa una estafa. Me estafan en un tema de inversiones. Y la credibilidad se pierde en una marca personal cuando hay una estafa. Entonces, ahí es donde yo viví la parte más crucial de mi vida. Porque me volví tan adicto a la información. Pasé mi adicción de las drogas, porque un adicto sigue siendo adicto. Por eso yo sigo yendo al grupo y en el grupo me sigo presentando, hola, soy Renzo y soy adicto. Un adicto siempre sigue siendo adicto. Yo me volví adicto a los negocios en el restaurante, lo llevé hasta donde tenía que llevarlo. Luego pasé a volverme adicto a la información. Entré a este mundo del multinivel y me empezaron a mostrar información que yo no conocía, pero que me interesaba. Empecé a ver un poco de PNL, empecé a ver Padre Rico, Padre Pobre, empecé a ver Del Carnegie, cómo ganar amigos y influir en las personas, pero yo no me leía los libros, yo no me escuchaba el audiolibro completo, yo agarraba y me veía los resúmenes. Piense y hágase rico, el libro de Napoleon Hill, para hacer un resumen de ese libro, muy simple, como yo lo vi. Ese libro es, el título lo dice, es Piense y hágase rico. Todo está basado en lo que piensas para hacerte rico. ¿Qué pensás vos de la riqueza? La riqueza es una área de la abundancia. Solo una. ¿Qué es abundancia? La abundancia es estar bien físicamente, es estar bien familiarmente, es estar bien espiritualmente, y esa otra que la acabas de hablar es la riqueza, que es financieramente. Ok. Esa es abundancia. Ujú. Oye, yo tengo un chingo de dinero y soy abundante. No, no eres abundante. Eres abundante en una sola área de la abundancia, que es la riqueza. Hay que trabajar las otras. Yo gané $1 millón a los 26 años en multinivel. Me creí abundante. No, el dinero te hace ser más de lo que eres tú. Ujú. Y esa transformación que tuve que tener fue una cosa brutal. Y ahí empezó mi real trabajo, porque ese mismo millón me lo perdí. A los 26 años fue que ganaste este millón, estabas en el multinivel y hablaste de una estafa. Sí. ¿Qué pasó? Cada vez que alguien te pida tu dinero para que te lo multiplique y no hagan nada, eso es un Ponzi. Mm. Nació en los años 70 con Charlie Ponzi. Bernie Madoff, un italiano, creó un esquema piramidal donde cada vez que alguien ingresa su dinero, te dan el mismo dinero de los inversionistas hasta que tú tengas una confianza y puedas invertir todo lo que puedas. Es una estafa piramidal. Ponzi es dar dinero por dinero, que te prometen rentabilidades de un negocio de plátanos, de trading, de lo que sea, a darte dinero mensual. Yo no conocía esto y yo ingresé a uno de estos esquemas, y estos esquemas me quitaron a mí bastante dinero, no solo a mí, sino también a inversionistas que yo había conocido en el restaurante. Eso me llevó a mí a una crisis porque tuve que hacerme cargo de todo lo que había hecho. Me había ganado $1 millón, pero había hecho que gente que invierta $7 millones. Me llevó a una crisis muy fuerte y a los 26 años empecé a confrontarme a mí mismo y a hacerme cargo de mis acciones. Hablando entre Lobos, mi podcast nace de la estafa. Mm. Dije, ¿qué puedo hacer yo para que nadie más caiga en una estafa? Y empecé a entrevistar a las figuras más grandes de la industria de redes de mercadeo para que ellos expliquen qué realmente es una red de mercadeo y qué es una estafa. Porque una verdadera red de mercadeo es que tú tengas un producto, que tú promociones un producto que realmente uses, que sea tangible y lo uses. Jabones,
energizantes, lo que sea, huevos, lo que sea. Esa es una verdadera red de mercadeo y ganas por invitar a otras personas a que esto vaya creciendo. Pero una estafa piramidal Ponzi es que tú des tu dinero y no hagas nada y eso crezca por arte de magia. Dinero por dinero. Dinero por dinero. Y dentro de todo ese dolor nace Hablando Entre Lobos hace 3 años. Hablando Entre Lobos es un podcast que nace de lo que me hicieron a mí para que no se lo vuelvan a hacer a nadie a través de una información ennichada en Hablando Entre Lobos. Nadie se quería entrevistar conmigo. O sea, eso fue noticia. O sea, dijiste que... Fue una noticia muy fuerte. Yo salí de esta estafa unos meses antes, porque cuando me di cuenta salí. Ok. Por eso no me salpicó, pero igual fui parte. Claro, y la gente a la que vos metiste... Tuve que responder. Esta respuesta fue lo que a mí, imagínate, porque uno trabaja para poder convencer a alguien para que invierta. Es como que tú captas dinero para BlackRock, pero BlackRock es BlackRock o para SP500. Pero estás captando dinero para una estafa. Te vuelves parte de la estafa. Entonces, pero igual hay un trabajo que se hace. Entonces, de todo lo que yo había trabajado, el de arriba se encargó de quitármelo todo. Todo me quedé en cero. Y ahí dije, voy a dedicarme a lo que realmente vamos a hacer, marca personal. Y me volví, empecé a educarme, empecé a aprender, me toqué con gente muy increíble en redes sociales, aprendí de ellos, conocí al señor Alex Day, me hice socio de Alex Day en el año 2022. Voy a hacer una pausa porque esto me parece muy, muy impresionante. O sea, cómo alguien logra reponerse de semejante golpe de reputación, Eso está top, ¿no? económico. O sea, eso no es sencillo. No. ¿Sabes qué es lo que me hizo volver a recuperar la confianza en mí? Es que yo nunca perdí la confianza en mí. Mm. Hay una frase que me cambió la vida que se llama: tus creencias son más fuertes que la realidad. Cuando yo me voy de esa estafa, les digo a todos que me voy a volver socio de Alex Day. Y todos se empiezan a cagar de risa. Y me hizo acordar a cuando mi padre, y cuando le dije, papá, voy a poner mi restaurante. Dije, voy a hacerlo. ¿Y por qué Alex Day? No sé, eso es lo que todos me preguntan, se me vino a la cabeza. Su información me había educado, obviamente. Ah, ya lo Y conocías, ya. por YouTube. Ya. Porque podría haber sido, haber dicho Jordan Belfort. Podría haber dicho John Maxwell, Tony Robbins. Dije Alex Day. Dije Alex Day y dije, bueno, pues a eso yo ni lo conocía, brother. ¿Cómo es la mente? Tú puedes volverte socio de quien tú quieras, Ujú. pero tienes que saber qué vas a aportar en la mesa. Decís que vos no perdiste la confianza en vos mismo, de que sos capaz. Yo metí a Alex Day al evento de Tony Robbins a través de mis conexiones en el año 2022 con 20,000 personas y le ayudé a vender más de 500 entradas valuadas en casi $500,000 y las vendí en 6 días con Alex, porque Alex me dijo, ahora hay que venderlas, y utilicé lo que aprendí del señor Robert Kiyosaki, RDO, recursos de otros. Utiliza al máximo el recurso de otros y utiliza tu recurso máximo, que es tu don. De empecé a armar citas, tenía el mejor vendedor a mi lado, brother. Lo puse a vender a él, sus propias entradas, pero le armé todas las citas. Con empresarios muy tops. Y Alex es un crack. Y Alex empezó a cerrar uno, otro. Cerramos todo. Después de ese evento, Alex me invitó a ser socio de él. Y cuando ya te vuelves socio de una persona que tiene una marca en 38 años en el mercado, tu vida cambia. Ujú. Pero para que pase ese suceso, tuve que estar, me vi una vez, otra vez, busqué. El que busca encuentra. Nunca tuve límites en mi cabeza. Hasta el momento no tengo límites en mi cabeza. Porque
Mi abuelo me enseñó que no hay límites. ¿Qué límite lo pones tú? No hay límites en tu cabeza. ¿Y cuál es tu meta más apasionante en este momento? En el Azteca Ciudad de México, el señor Vicente Fernández, antes de morir, llenó el estadio con 100,000 personas. Juan Gabriel lo llenó con 80,000 personas. Freddie Mercury, los Beatles hicieron un evento hace muchísimos años y sale la película de Freddie Mercury, donde llenan 100,000 personas en Washington, D.C. El señor Michael Jackson hace Without Work y junta todos los artistas de la época para poder ayudar a los niños más necesitados en esos años. Esto que te estoy contando nace en una finca gigante en Monterrey, en la casa de un gran amigo. Estábamos ahí tomándonos unos tragos en mis momentos que me tomaban, porque llegó un momento en que el éxito me llegó y no estaba preparado para eso y me tomaba mis tragos. Y cuando él me empieza a hablar de Frank Sinatra, de todo esto, nace en mi cerebro, hace un choque y nace y digo, voy a hacer el evento más grande de superación personal en Ciudad de México, 100,000 personas, y el 100% del dinero va a ser 100% benéfico. Se me mete eso a la cabeza, se lo cuento a mi amigo me dice, brother, ya está hecho, hagámoslo. Y dije, esto es una locura, brother. Esto que estoy soñando es una locura. Y soñar es gratis, ¿eh? Eso fue hace como unos 5 años, 4 años, que me vino a la cabeza y no se me sale. Estamos hablando de que tú llegas a México, te compras tu entrada y por primera vez compras tu entrada y va 100% benéfico y el 100% de la entrada es no para entretenerte, es para entrenarte. Hmm. O sea, es un concepto muy, muy loco. Hace más o menos unos 2 meses en Miami, Florida, un empresario muy grande, Jorge Liz, ahí lo saludo, un empresario que vale 120 millones de dólares, que lo entrevisté en mi podcast. Le cuento mi sueño. Cuando tú le cuentas tu sueño a la gente ve un sueño tan grande y quiere ser parte del sueño. Eso me parece muy, Porque ya no se muy convierte en el relevante. mío. Sí, pero hay muchas personas que piensan todo lo contrario. No voy a contar nada hasta que sea una realidad porque después me lo roban. ¿Qué pensás de eso? ¿Quién te va a robar, brother? El que te robe tu sueño es tu sueño. Yo, primero, nunca he tenido miedo de contar nada y todo lo que he contado se me ha hecho realidad. Cuando yo les dije, me voy a volver socio de Alex Day, todos se cagaban de risa. ¿Por qué ellos no lo hicieron? Y yo sí. ¿Por qué no lo hizo la persona que me lo presentó? Que era la persona de más confianza de él. Y todo el mundo decía, pero él, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué tú sí? Porque hay una gran diferencia entre casi hacerlo y entre hacerlo. Entonces, yo no soy una persona de... Yo tengo en mi cerebro algo que tengo que resolver. Y me ocasiona muchos problemas. Yo no soy tan pensador. Mm, Yo no tengo esa pausa. Yo directo lo hago. mm, Y me genera problemas, obviamente, pero también me ha dado muchos muy buenos resultados. ajá. Con este empresario le conté mi sueño y me dijo, bro, le entro. ¿Cuántos millones necesitamos para eso? No, lo que tú quieras poner. Le digo, el estadio vale 2,5 millones de dólares. Le entro. Ok. Y ya cuando tú le cuentas tu sueño a una persona, pasa algo brillante. Porque ahí es donde esta persona me dijo, ese estadio lo vas a tener que llenar con otro tipo de speakers. Mm. Bro, y ahí cuando empezamos a conversar y yo dije, wow, qué increíble que me va a decir esto. Me dice, ese estadio lo llenas con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo que hable de disciplina. Y no se me sale de la cabeza, brother. Estoy queriendo que se me salga el... Entonces yo estoy atrayendo a Cristiano Ronaldo. Yo sé que voy a tener acceso a Cristiano Ronaldo y le voy a decir, bro, tú eres esto. Papi, yo paro a Cristiano Ronaldo ahí y ya se paran todos los demás.
por default, bro. Total. Entonces, esa es mi meta ahorita. ¿Para cuándo? 2028, 8 de diciembre. Estamos hablando de que eso es más o menos en 2 años. El evento empieza a venderse a partir del día 1 de enero del 2028. ¿Por qué es que vengo a hacer el evento en Costa Rica? ¿Por qué estoy haciendo el evento en Perú? ¿Por qué los estoy haciendo todos esos eventos? Pues por una sola razón. Porque en ese evento hablo de este evento. Son tu manera de atraer a las personas, de manifestar en el plano físico ese sueño que tenés de aquí No solo, al no solo 2028. los participantes que van a comprar su boleta, sino los empresarios. Porque a ese evento van a llegar empresarios. Y cuando me escuchen decirlo, como lo digo, se van a acercar, porque hay mucho costarricense muy, muy millonario aquí. Y yo sé, mira, en Ecuador me tocó que el top 10 hombre más rico de Ecuador fue a mi evento. El señor Pepe Quintanilla. El top 1 exportador de orquídeas a nivel mundial. Tiene un jet, tiene unas casas. El señor me llevó a su casa, me dijo, increíble tu evento. Le conté mi sueño y me dijo, pa, soy parte. Cuando una persona de ese nivel te dice, soy parte, estamos hablando de que esta gente le va a meter millones de dólares, brother. Porque sus marcas estén ahí. Porque estamos hablando de un evento muy grande. Ya no estamos hablando de 2,000 personas, 3,000 personas, 4,000, 10,000, 20,000. Estamos hablando de 100,000. 100,000 presencial y 4 billones online. Porque es un evento para ayudar a la gente. Si vos le pudieras, imagina que esto es una película. Y vos le pudieras poner un nombre a esta película, tu historia, tal cual la empezaste a contar hasta este momento en donde nos estás hablando de tu sueño, ¿cómo se llama? La adicción es buena. ¿Para qué estás en este mundo? Yo estoy aquí para ser un micrófono. Yo soy un micrófono. Es una terapia tridimensional, lo que te estoy diciendo. Yo me hicieron una terapia de saber quién soy y soy micrófono. Soy aquella persona que, si te acercas a mí, hago que cada persona que se acerca a mí me vuelvo un micrófono tuyo y un parlante gigante y te hago conocido. Por eso soy experto en marca personal. Soy un micrófono, por eso me voy a estar en todos los eventos. ¿Qué hace un micrófono? Amplificar. Eso soy yo. Renzo, para mí ha sido un honor tenerte aquí, escuchar tu historia, una historia de muchos detalles desde que estabas pequeño hasta este momento en donde, como experto en marca personal, un empresario dedicado a generar eventos de alto calibre con un sueño muy grande, nos esté comentando de cuál es su realidad, su versión de la realidad. Qué loco, ¿no? ¿En dónde te pueden encontrar? ¿En redes sociales? Bro, me pueden encontrar como Renzo Martos en todas mis redes sociales. Y si quieren ver el podcast Hablando Entre Lobos, ahí justo también va a salir tu podcast que te entrevisté, que está... Ahí me ha dejado loco tu podcast. De verdad, gracias por haber aceptado también la entrevista e invitarme a tu podcast. Y si quieren ver los eventos, Hablando Entre Lobos Eventos. Genial. Hermano, ha sido un gusto. Papi, muchas gracias por todo.